Para llevar a cabo el examen clínico del codo, podemos comenzar con la palpación de reparos óseos importantes y palpación de tejido blando importante en esta región. Ubicamos al paciente en sedestación y le pedimos que flexione el codo para descubrir de una mejor manera estos reparos óseos que voy a nombrar a continuación. En el lado externo del codo, en su región posterior, podemos palpar el epicóndilo o epicóndilo lateral también llamado. En el lado interno o medial podemos ubicar un reparo óseo también importante, que es el epicóndilo medial o epitropia. Estos epicóndilos prestan inserción a varios músculos que van a conformar tanto el grupo muscular de los epicondilios mediales y el grupo muscular de los epicondilios laterales. Hacia distal y en un punto medio entre ambos epicóndilos encontramos el olecranon. El olecranon es un reparo óseo importante y prominente que junto a los epicóndilos conforma un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero que a su vez, con el codo en extensión, alinea y forma una línea transversal u horizontal. Por encima del olecranon hallamos una gran depresión correspondiente a la fosa olecraniana. Esta fosa olecraniana es atravesada por el tendón de la musculatura del tríceps braquial. Desde el olecranon hacia distal podemos ubicar la palpación en toda su extensión del borde posterior cubital, que es subcutáneo, y distalmente ubicamos la apófisis estiloides cubital. Entre el olecranon y el epicóndilo medial podemos encontrar una depresión correspondiente al canal cubital, justamente por donde discurre el nervio homónimo, el nervio del mismo nombre, que es el nervio cubital. En la región anterior del codo podemos encontrar un triángulo denominado triángulo cubital o fosa cubital, conformado por una línea que une ambos epicóndilos y delimitado lateralmente por el braquio radial y medialmente por el pronador redondo. En el fondo de esta fosa o triángulo pasan estructuras importantes como el tendón del bíceps braquial, la arteria braquial y el nervio mediano. Bien, en esta posición podemos continuar la palpación de la región del antebrazo, ubicando la palpación de ambos huesos, lateralmente el radio y medialmente el cúbito, en toda su extensión hacia la región de la muñeca. Podemos palpar la masa anterior, que suele corresponder a los flexores de muñeca. En pronación podemos ubicar también la palpación de la masa extensora de la muñeca, en busca de hipotonías o contracturas. Bien, para la palpación de los reparos óseos y tejidos blandos importantes de la región de la muñeca, podemos comenzar palpando distalmente la apófisis estiloides radial con una ligera aducción de muñeca. Continuamos distalmente y nos ubicamos en el primer hueso de esta primer fila o de la fila proximal del carpo, que es el escafoide. Hacia distal ubicamos la palpación del trapecio y continuamos con la columna del primer dedo o columna del pulgar, llegando a la base del primer metacarpiano, pudiendo realizar movilizaciones de este para cerciorar movimiento o falta del mismo en la articulación trapecio-metacarpiano. Continuamos hacia distal palpando la diáfisis del primer metacarpiano, llegamos a la cabeza del primer metacarpiano, conformando con la falange proximal la articulación metacarpofalángica. Realizamos movilizaciones, llegamos a la falange proximal, que se articula con la falange distal, y podemos efectuar movilizaciones en busca de dolor en la articulación interfalángica del primer dedo. Una estructura anatómica importante también que podemos encontrar en la región de la muñeca, en la región externa, es la tabaquera anatómica, que es muy fácil de visualizar en el paciente cuando se le pide, por ejemplo, una extensión del pulgar, como que haga el movimiento de que está todo ok. Eso, ¿hace? Bien. Se ubica o está conformada medialmente por el extensor largo del primer dedo del dedo gordo y lateralmente por el extensor corto del primer dedo y el abductor largo del primer dedo. En el fondo o suelo de la tabaquera anatómica está o se encuentra
la palpación del hueso escafoides. Con el antebrazo en pronación y en la cara dorsal de la muñeca, podemos ubicarnos en el extremo distal o en la epífisis distal del radio y encontrar la palpación de una prominencia ósea alargada, que es el llamado tubérculo de Lister. Desde el tubérculo de Lister yendo hacia distal encontramos una depresión donde, ejerciendo presión, nos ubicamos en la palpación del hueso grande del carpo. Desde esta posición podemos realizar una flexión de muñeca y efectuar un movimiento del hueso semilunar para descubrirlo y palparlo. Regresamos y continuamos hacia distal para ubicarnos en la base del tercer metacarpiano, que corresponde al eje de la mano. Continuamos la palpación de la diáfisis del tercer metacarpiano hasta la cabeza del tercer metacarpiano, falange proximal, media y distal del dedo medio. Yendo hacia el lateral, nos ubicamos en el segundo metacarpiano, diáfisis, cabeza, falange proximal, falange media, falange distal del segundo dedo. Colocando en supinación nuevamente el antebrazo, nos ubicamos en el extremo distal del cúbito, donde podemos palpar hacia ligeramente posterior la apófisis estiloide cubital y hacia adelante la cabeza cubital. Con una abducción de muñeca desde la cabeza cubital nos vamos hacia distal y palpamos el hueso de la primera fila del carpo más medial, que es el piramidal. Desde el piramidal continuamos hacia distal, hacia la base del quinto metacarpiano, palpando su diáfisis, cabeza del quinto metacarpiano, articulación metacarpo-falángica, falange proximal del quinto dedo, falange media del quinto dedo y falange distal del quinto dedo. Podemos realizar movilizaciones interfalángicas y metacarpofalángica. Desde el hueso piramidal yendo hacia anterior, podemos ubicar el hueso pisiforme. Desde el hueso pisiforme, yendo ligeramente hacia afuera y hacia inferior, podemos palpar el gancho del hueso ganchoso. Tanto este reparo del gancho del hueso ganchoso pisiforme conforman o delimitan medialmente el túnel del carpo. Lateralmente está delimitado por el tubérculo del escafoides y el trapecio. Bien, dentro de las maniobras especiales para la región del codo, podemos evaluar la estabilidad de los ligamentos de la articulación, tanto los laterales como los mediales. Tenemos la prueba de bostezo interno, donde aplicamos una fuerza a nivel proximal por encima del codo y una fuerza a nivel distal por el tercio final de la región del antebrazo. Efectuamos una fuerza valgizante en sentido contrario, la proximal hacia adentro y la distal hacia afuera, para evaluar la indemnidad o no de los ligamentos colaterales mediales, donde, si la prueba fuese positiva, la línea interarticular del codo a nivel medial se abriría de forma extrema. Bien, como contraprueba tenemos la prueba de bostezo externo, donde invertimos la fuerza de la mano proximal y de la mano distal, yendo la mano proximal hacia afuera esta vez y la mano proximal hacia adentro. En posición neutra del codo efectuamos una fuerza varizante, en este caso, para denotar una apertura excesiva de la interlínea articular externa, que denotaría una lesión en el ligamento colateral lateral del codo. Bien, dentro de las maniobras especiales para la región de la muñeca tenemos el signo de Fallen o test de Fallen, donde le pedimos al paciente que junte los dorsos de su mano, la parte posterior de su mano, en una flexión, en una máxima flexión o hiperflexión de la articulación de la muñeca, y que esta posición la mantenga 60 segundos. El test resultaría positivo si en la región del antebrazo, la región inervada por el nervio mediano,
siente adormecimiento o disestesias. Bien, como prueba, también como otra contraprueba, tenemos el test o prueba de Tanser, donde le pedimos al paciente que junte las palmas y realice una hiperextensión, en este caso, de las muñecas para elongar el nervio mediano, y la prueba resultaría positiva si la zona inervada por el nervio mediano, en esa zona se produciría un adormecimiento o disestesias. Para la prueba o test de Finkelstein se le pide al paciente que cierre su puño ubicando por dentro el pulgar. Cerrar el puño, ¿no? Y a continuación se le pide activamente una desviación cubital, o también puede ser efectuada de forma pasiva. Esto provoca un alargamiento, una elongación de la musculatura extensor corto del pulgar y abductor largo del pulgar, que produciría dolor en el caso de que la prueba fuese positiva. Es un examen para tenosinovitis estelosante de Kervain. Para el test o prueba de Froment se le pedirá al paciente que sostenga un papel presionando con el pulpejo del pulgar y el borde radial del dedo índice, un papel donde el examinador, en este caso el kinesiólogo, intenta quitar o vencer esta presión que ejerce el paciente, y resulta en un test positivo si el paciente flexiona las interfalangicas del pulgar, lo que denotaría una debilidad en el aductor del pulgar, que frecuentemente es causada por una lesión a nivel del nervio cubital.